Hoy día, como les comentaba, vamos allá a estudiar lo que es la última parte de esta carta a los Gálatas, en la que hemos estado durante algún tiempo, casi comenzando, si no me equivoco, comenzando este tiempo en que ya no nos pudimos reunir en la iglesia. Coincidió justamente con el comienzo de este estudio que hemos estado realizando en nuestra escuela dominical de la Carta a los Gálatas. Amén, es un estudio, ¿cierto? Es una planilla que se nos entrega a nivel de toda la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, en el sentido de las porciones que tenemos que ir, ¿cierto?, estudiando con la ayuda del Señor, y ya estamos terminando ya en este día con la ayuda del Señor, con la última parte que está en Gálatas capítulo 6. Vamos a dar lectura en Gálatas capítulo 6, del versículo 11 al 18. Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18. Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 18. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Y vamos también a dar lectura al texto que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que dice en el nombre del Señor, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé el Señor de su entendimiento, de su gracia en esta mañana, que Dios sea glorificado a través de su palabra. Vemos esta última parte en la cual podríamos pensar o decir, por la expresión que utiliza Pablo, que dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Podríamos pensar que en esta etapa de la carta, Pablo le quita o le toma la pluma al escribiente,
a la persona que generalmente Pablo le dictaba las cartas a una persona, podía ser un hermano, muy probablemente, para que éste tomara nota de sus palabras. Pero aquí en esta parte, Pablo, ¿cierto?, da la impresión de que él tomara la pluma. ¿Por qué razón o qué es lo que lo impulsa a él tomar, ¿cierto?, esta pluma en esta parte y decir, fíjense, miren, con cuán grandes letras les estoy escribiendo de mi propia mano? ¿Eso qué es lo que nos da a entender, hermanos? Lo que nos denota es que Pablo, más que una explicación del Evangelio, más que un tratado teológico, una especie de libro, ¿cierto?, explicativo acerca de doctrina, lo que Pablo está escribiendo es una carta impulsada y motivada por el amor que Dios puso hacia el alma de los Gálatas. Entonces, cuando él toma la pluma, él está diciendo, yo anhelo con toda mi alma, con todo mi corazón, que sus corazones, que sus almas no se extravíen de este evangelio, que sus corazones no se turben, que no se confundan y que puedan permanecer, aferrarse a la salvación que Dios les ha entregado solamente por gracia, que puedan aferrarse con todo su corazón a esta libertad que Dios les ha dado y al hecho de que son justificados, son justos solamente por creer en el Señor. Ante muchos ataques, ¿cierto?, de los falsos maestros, los judaizantes, como se llaman, que eran las personas que querían hacer que los gentiles se parecieran a los judíos y cumplieran con las cosas de los judíos, a eso la Biblia los llama judaizantes. Ante los ataques de esos falsos maestros, mi hermano, lo que Pablo, ¿cierto?, quiere evitar a toda costa es que ellos, los Gálatas, ¿cierto?, se rindan, es que los Gálatas puedan sucumbir, ¿cierto?, ante la enseñanza de estos falsos maestros, y les advierte por última vez, ya en esta carta, ¿cierto?, toma la última advertencia y nuevamente vuelve sobre el tema que parece que había dejado atrás hace unos capítulos, ¿cierto?, había dejado de hablar un poco de esto de la circuncisión, y vuelve al tema ya como la última advertencia y como el último ruego, más que advertencia, es un ruego de Pablo de que no dejen el verdadero evangelio. Lo que comienza diciendo en el capítulo 1, ¿cierto?, cuando dice que tengan cuidado con aquellos que les enseñan o les predican otro evangelio, y le dice no que haya otro, sino que algunos, ¿cierto?, lo han pervertido, lo han transformado, lo han convertido en otra cosa. Eso, ¿cierto?, que comienza diciendo en un principio, ahora Pablo lo recalca con pasión, ¿cierto?, con anhelo en su corazón, con deseo, deseando de que ellos no sean confundidos. Que el Señor nos bendiga. Y el versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí había, mis hermanos, un asunto de que la persecución parte de las persecuciones que sufrió Pablo eran de parte de los mismos judíos. Los judíos que no creían en Cristo, que no creían, ¿cierto?, en el Señor Jesucristo como el Mesías, ellos veían como una secta dañina al cristianismo.
veían que esto era, ¿cierto?, una blasfemia y una perversión de sus costumbres, de sus tradiciones y de su religión. Cuando los judíos empezaron a ver que el Evangelio de Cristo empezó a producir efecto entre los gentiles, entre las personas que no eran judías, y ellos veían que los gentiles seguían con su vida, digamos, en cuanto a lo normal, a lo cotidiano, ¿cierto? Su manera de vestir, ¿cierto? Su manera de comer, que eso no cambiaba mayormente. Entonces los judíos empezaron a perseguir a los cristianos porque ellos tenían que cumplir, ¿cierto? Tenían que hacer cumplir con las leyes judías a los gentiles. Entonces, mi hermano, estos judaizantes lo que querían evitar con esto era justamente la persecución. Cuando un judío, ¿cierto?, fuera a molestarlos, por decir así, a decir, ustedes están cumpliendo la ley o no la están cumpliendo, cómo están siguiendo las enseñanzas de Moisés, la ley de Dios, estos judaizantes van a decir, aquí no hay ningún problema porque nuestros hermanos, los judíos, los gentiles, perdón, que se convirtieron al Señor, ellos están circuncidados, ellos, ¿cierto?, están comiendo de acuerdo a la ley de Moisés, ellos están cumpliendo con los rituales, por lo tanto, aquí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que ataca Pablo en este punto? Es que estos judíos, ¿cierto?, lo que estaban haciendo es querer dar una buena impresión, como dice otra versión de la Biblia, es agradar en la carne, ¿cierto?, dar una buena impresión, o sea, caer bien, por decirlo así. Cuando los judíos, ¿cierto?, iban, por ejemplo, ¿cierto?, y de alguna manera los atacaban, y trataban de ver qué es lo que estaban haciendo, entonces ellos decían, agradaban en la carne porque ellos decían, bueno, aquí todos están circuncidados, ellos son gentiles, pero ya son como nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué fueron las persecuciones? Y es lo que nos indica Pablo en el versículo 17 cuando habla de las marcas del Señor Jesús, ¿cierto? Si usted se fija en el versículo 17 dice, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál era la diferencia entre estos judíos que querían caer bien a los otros judíos, a los judíos que no creían en el Señor, que no querían una persecución? La diferencia era la cruz de Cristo. Pablo predicaba, ¿cierto?, que solamente se podía ser salvo a través de la fe en el Señor Jesucristo, que su muerte en la cruz es la que nos trae a nosotros el amor de Dios, la misericordia, el perdón, la salvación eterna. Bendito es el nombre del Señor. Y esto dejaba de lado cualquier otra cosa que las personas tuvieran que hacer para poder marcarse, ¿cierto? Y decir, nosotros ahora creemos, ¿cierto?, en el Señor. Solamente la fe en el Señor Jesucristo, solamente la fe en la cruz era lo que salvaba, ¿cierto?, al hombre. Y estos otros judaizantes, ¿cierto?, hicieron una mezcla. Ellos decían, sí, somos salvos por el Señor Jesucristo y tenemos que creer en Él, pero también hay que adoptar las leyes judías. Tenemos que empezar a regirnos, ¿cierto?, por la ley de Moisés. Primero, y el punto más grande del cual
vemos en toda la carta a los Gálatas, es la circuncisión, ¿cierto? Pero aparte de eso, habían otras muchas cosas, ¿cierto? Como hemos estudiado durante todo este tiempo, lo que eran las comidas, ¿cierto? El kosher, que se llama en hebreo, que eran las comidas ceremoniales que tenían que ellos cumplir. Ellos debían comer cierto tipo de alimentos y había otro cierto tipo de alimentos que estaban prohibidos para ellos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, mi hermano, estos judíos, ¿cierto? Decían, sí, hay que creer en el Señor, pero también hay que cumplir la ley en esta parte. Pero fíjese lo que le reprocha Pablo, le dice el versículo 13, dice, ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ni siquiera ellos que los están obligando a ustedes a circuncidarse, ni siquiera ellos guardan la ley. O sea, lo único que están haciendo es decir, miren, nosotros nos circuncidamos, ustedes, ¿cierto?, tienen que circuncidarse y nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos mismos, dice, ni siquiera guardaban la ley. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para mostrar, ¿cierto?, a los gentiles como un trofeo. Miren, logramos que ellos se convirtieran y se hicieran igual que nosotros. Ellos hacen las mismas cosas que nosotros. ¿Cómo eso nosotros lo aplicamos a un contexto, ¿cierto?, en el cual estas cosas no se hacen? ¿Verdad? Nosotros aquí nadie, no tenemos el peligro de que alguien venga y nos obligue a circuncidarnos. Pero sí está siempre el peligro que está en el corazón de esto que Pablo logra ver bien. En el corazón de estos hombres había un mal que era el tratar de quedar bien. Ante la presión de los religiosos, ellos querían quedar bien. Bendito sea el nombre del Señor. Presentar a las personas que se iban convirtiendo, presentarlas como trofeos. Miren, aquí en la iglesia tengo tantas personas, por decírselo, tengo tantas personas y todos, ¿cierto?, hacen lo mismo, aquí están todos alineados, así como nos enseñaron, ¿cierto?, estamos todos alineados, todos aquí estamos como nos dijeron y hacemos lo que tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, mi hermano, es un agradar en la carne. ¿Qué pasa, cierto, si en algún momento algunas personas que no cumplen con ese estándar, ¿verdad? Unas personas que se convierten al Señor de corazón, pero que no cumplen con ese estándar que nosotros les exigimos. ¿Qué pasa con ellos? Dice la palabra del Señor. Dios es el que hace la obra. Es Dios, ¿cierto?, el que opera en el corazón de la persona. Lo esencial, ¿cierto?, es que la fe de la persona esté puesta en Cristo el Señor. La salvación emana de la cruz de Cristo. Si alguien, por alguna razón, por inmadurez, por falta de conocimiento, o simplemente, mi hermano, por tener otra cierta cultura, no cumple, mi hermano, con las cosas que nosotros pensamos que se deben hacer, mi hermano, todas esas cosas quedan en segundo plano cuando la fe verdadera está en el corazón del Hijo de Dios. Si hay fe verdadera en el corazón del Hijo de Dios, todo lo demás, como le decía, pasa a un segundo plano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y el Señor nos ayude. Cuando, mi hermano, hoy día vemos, podemos ver, ¿cierto?, a lo mejor iglesias o grupos de creyentes en otras partes donde las personas no se visten como nosotros vestimos porque tienen otra cultura, otra forma de vivir la vida. Nosotros no deberíamos
pensar que ellos están obligados, ¿cierto?, a vestirse, por ejemplo, como nosotros nos vestimos, ¿ya? O que deberían hacer las mismas cosas que nosotros hacemos. Cada lugar, cada persona tiene un contexto diferente y que mientras eso, ¿cierto?, no transgreda, no pase a llevar lo que es la palabra del Señor, eso queda en un segundo plano, en un segundo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Si las cosas, ¿cierto?, que se practican, que se hacen, no transgreden la palabra del Señor, no hacen, ¿cierto?, que, por ejemplo, si una forma de vestir no es como la de nosotros, por ejemplo, en algunas tribus tal vez de África, ¿cierto?, o en Oceanía, los hombres tal vez usen túnicas o no sé, alguna especie de trajes largos, ¿verdad? Eso no transgrede la palabra del Señor en ningún aspecto. No hay ningún problema con eso. Pero ¿qué pasa si una tribu, por ejemplo, está acostumbrada a andar desnudo? Ahí ya es otra cosa. ¿Ya? Es otra cosa. Eso ya puede, ¿cierto?, estar traspasando, aunque ellos estén acostumbrados, eso puede estar traspasando de alguna manera lo que la palabra del Señor, ¿cierto?, a nosotros nos exige de tener, ¿cierto?, decoro, de tener decencia, ¿verdad? La palabra del Señor habla claramente, ¿cierto?, de estas cosas. Entonces, mi hermano, como decía, pero mientras no se traspase, no se transgreda la palabra del Señor en cosas fundamentales, todo lo demás queda en un segundo plano. Y esto, mi hermano, es lo que le costó mucha persecución al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, ¿cierto?, él predicaba en diferentes lugares y él no obligaba a la gente a cambiar su forma su aspecto, ni les obligaba a circuncidarse, porque él entendía, mi hermano, de que estas cosas no daban la salvación, sino que solamente la salvación era a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y en esa verdad, y en esa doctrina, y en esa enseñanza, Pablo les instó, ¿cierto?, a los Gálatas a que se mantuvieran firmes, que no se movieran de ahí. Alguna vez durante las clases de la escuela dominical, ¿cierto?, hablamos de algunas modas que han habido, ¿cierto?, en la iglesia durante los últimos años. Por ejemplo, la música judía, ¿cierto?, que es muy bonita, la música hebrea. Es muy bonita escuchar, ¿cierto?, alabanzas con letras cristianas, ¿verdad?, que no es lo mismo que judío, alabanzas con letra cristiana con un ritmo, ¿cierto?, hebreo. Es bonito. En las conferencias, nosotros, ¿cierto?, la asamblea de pastores, el coro toca ese tipo de alabanza, ¿cierto?, y es bonito, pero cuando alguien dice, es muy diferente a que alguien venga y diga, miren, esta es la música que hay que tocar, porque esta música, ¿cierto?, es del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que tocar la música del pueblo de Israel. Ahí, mi hermano, ahí hay otra cosa, ¿cierto? Hay otra intención. ¿Qué está queriendo hacer la persona? Está queriendo judaizarnos, nos está queriendo transformar en judíos, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Cuando alguien dice, no, vamos a dejar de cantar himnos, por ejemplo, o vamos a dejar de cantar, ¿cierto?, estas otras alabanzas que hemos ido adquiriendo con el tiempo, estas alabanzas especiales antiguas, ¿cierto?, Miré a Jesús, ¿verdad?, y estas otras alabanzas nuevas que han ido surgiendo también y que honran la palabra del Señor y que alaban a Dios, las dejamos a un lado y vamos a tocar solamente alabanza con ritmo hebreo. Estaríamos convirtiéndonos como en una sinagoga, ¿cierto? ¿Se imaginan ahí todos danzando ahí abrazados, ahí, tocando el pandero y con los gorritos aquí, con una kipá, porque hay que ponerse esto, porque esto simboliza la protección de Dios? Entonces, para ellos, para los judíos, pero para nosotros no. Nosotros la protección de Dios la tenemos por fe.
No necesitamos, ¿cierto?, andar con un gorrito chiquitito para andar protegidos, ¿cierto? Sino que tenemos por fe la protección de Dios, su cuidado sobre nosotros es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. La vestimenta, ¿cierto? Vamos a todos andar vestidos con túnicas, con cositas largas, ¿cierto? Con ciertas vestimentas especiales que ellos usan, porque así se debería vestir el pueblo de Dios. Eso es un error. Que el Señor nos bendiga. Amén. Todos estos símbolos que el hecho, mi hermano, y aquí tal vez me meto un poquito en otras cosas, pero hay una costumbre extendida, ¿cierto?, de usar la bandera de Israel en las iglesias. Esa bandera de Israel es la bandera de un país, es de un estado. Ya no se relaciona, mi hermano, con el pueblo de Dios, que vamos a ver igual un poquito más adelante cuando habla del Israel de Dios. ¿Ya? El asunto de usar, ¿cierto?, las cosas judías, mi hermano, no tiene relevancia, no tiene importancia, tenemos que tener cuidado con eso. Si alguien quiere tener un adornito en su casa, un candelero, ¿cierto? De eso, la menorá que se llama, que el candelabro de los 7 bracitos, ¿cierto? Lo tiene en su casa como un adorno, ningún problema, bonito. Pero de ahí, ¿cierto?, a pensar, a creer. La mente, mi hermano, del ser humano es muy frágil, se desvía con mucha facilidad. Y puede el hermano pensar, no, si yo tengo ahí ese candelero porque el Señor alumbra mi casa, ahí está la luz de Dios, está Cristo ahí. Ahí hay un cuidado que nosotros debemos tener, de pasar de la fe en Dios a la fe en las cosas. Que el Señor nos bendiga. Tenga el Señor misericordia. Nosotros ya no necesitamos esas cosas porque esos eran un símbolo en el Antiguo Testamento, eran un símbolo de las cosas reales. Ese candelero que simboliza la luz de Dios y que simboliza a Cristo, si nosotros ahora ya tenemos a Cristo, ¿para qué quiero ese candelero? Solamente como un adorno. Sí, lo puede tener como un adorno, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Dios nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando se imponen las cosas y se dice, no, esto tiene que estar aquí por tal razón, porque la Biblia dice que en los tiempos, ¿cierto?, de Moisés o qué sé yo, eso tenía que usarse, ¿cierto?, para la purificación, tenía que haber, ¿cierto?, un lavamanos ahí, ¿cierto?, y vamos a poner un lavamanos ahí al entrar en la iglesia, no por la pandemia, sino para purificación. Ahí ya la cosa cambia, ¿cierto? Bendito es el nombre del Señor. ¿Se imagina? Ponemos ahí el lavacro, ¿cierto?, que había en el tabernáculo. Lo ponemos adentro de la iglesia. ¿Y esto para qué? No, es que tenemos que purificarnos. Bendito es el nombre del Señor. Si la purificación es interna, es espiritual, es del corazón. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos, ustedes lavan los vasos por fuera, lavan los platos, sí, qué bonito, bueno que laven los platos, que se laven las manos, pero no han lavado el corazón. Bendito es el nombre del Señor, Dios nos bendiga. El Señor Jesús, ¿cierto?, y el Evangelio se dirigen al corazón del ser humano, al corazón del hombre. Debemos ser cambiados, transformados, limpiados, purificados desde adentro hacia afuera. Bendito es el nombre del Señor. Nos dice el versículo 14, dice, lejos esté de mí gloriarme. Yo no quiero mostrarlos a ustedes como un trofeo y decir estos ciertos son los que yo gané, ni demostrarle a nadie que soy un predicador efectivo, que soy un buen pastor, que soy un super misionero, que soy un gran apóstol. No me interesa gloriarme, no me interesa jactarme en este tipo de cosas. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente dice la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser la gloria del creyente? ¿Cuál debe ser el mayor, por decirlo así, el mayor orgullo del Hijo de Dios? El mayor orgullo, la mayor causa
de gozo, de alegría, de jactancia. Si de algo yo tengo que hablarle a alguien, decir, mira lo que tengo, mira lo que tengo. ¿Qué? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuántos estudios tienes? ¿Cuántos premios tienes? ¿Cuántas capacidades tienes? ¿Qué has hecho? Como decían por ahí antiguamente, ¿cierto? Había un comentarista que decía, ¿a quién le has ganado? ¿Verdad? ¿De qué te jactas? Mira lo que tengo, tenemos que decirle nosotros. Yo tengo a Cristo. Cristo es mi gloria. Si yo he hecho algo, no sé, no me importa. Cristo es mi gloria. Si hay algo en mí, si hay alguna capacidad, la gloria es de Dios. Cristo es mi gloria. Él murió por mí. Él se sacrificó por mí. Él vivió una vida santa porque yo no pude vivirla. Y puso esa vida santa como si hubiera sido mi vida llena de pecado, la puso en la cruz. Esa es mi gloria. Él es mi Salvador. Dice, de nada me gloriaré, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque Cristo Jesús murió y fue crucificado por mí, ahora el mundo no me importa, no existe para mí y yo no existo para el mundo. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Es decir, no me importa lo que digan, si me tienen en alta estima por las cosas que yo hago o si me tienen en baja estima porque hago las cosas mal o porque hago poco, según el mundo. Mi gloria es el Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Mi gloria, dice Pablo, ¿cierto?, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto a través de estas lecciones, ¿cierto?, lo dañino que es cuando nosotros empezamos a tratar de agradar a la gente. Lo cansador, lo agotador que es tener que estar siempre tratando de parecer ante la gente, ¿cierto?, como un cristiano excelente, ejemplar, como una persona perfecta, como una persona perfecta. Es, mi hermano, cansador, es agotador. Siempre en algún punto, mi hermano, no vamos a llenar la expectativa de la gente, sino que en algún punto nos vamos a caer y en algún punto la gente nos va a señalar. Eso quiere decir que no debemos buscar la excelencia para Dios. Eso significa que no debo buscar una mayor semejanza a Cristo. Eso significa que no debo buscar una mayor santidad. ¿Eso significa que no debo buscar dar buen testimonio? No, no significa eso. Sino que significa que la opinión de las personas, que muchas veces no es justa, no me debe afectar a mí. Bendito sea el nombre del Señor. La opinión, ¿cierto?, y lo que las personas muchas veces pueden decir acerca de nosotros no debe bajonearme, no debe a mí hacerme dudar, ¿cierto?, ni separarme de mi fe en Cristo el Señor, porque Él es el que murió por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El hecho de que esté circuncidado o no esté circuncidado no importa en lo absoluto. Lo que importa es que hayan nacido de nuevo. Usted aplíquelo, mi hermano, a nuestra actualidad, ¿cierto? No importa nada, ¿cierto? Si yo soy de tal iglesia, ¿cierto? Hace algún tiempo se hablaba, ¿cierto?, mucho de la diferencia de los letreros, ¿verdad? Los letreros. Aquí están, ¿cierto?, los de tal iglesia, los de tal allá, y la verdad es que eso, mi hermano, no tiene ninguna importancia. Solamente, mi hermano, son lugares donde el Señor nos llama por misericordia, nos enseña su palabra, Él nos planta, Él nos habla, nos edifica, nos hace crecer. Eso es lo importante.
Pero, mi hermano, el hecho de que seamos, ¿cierto?, de una denominación u otra, no importa para la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que importa, dice, es una nueva creación, es que hayamos nacido de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos, ¿cierto?, en la iglesia, en todas las iglesias, hermanos, ¿cierto?, que a lo mejor les gusta el fútbol, ¿ya? Hermanos, ¿cierto?, que no les gusta el fútbol. Hermanos que tienen un gusto por, no sé, tal tipo de música, otros por otro tipo de música, a otros, ¿cierto?, les gusta, no sé, los dibujitos animados, por ejemplo, y a otros no, y qué sé yo. Diferencia, mi hermano, de que son secundarias, absolutamente. Nosotros no podemos andarnos persiguiendo, ¿cierto?, diciendo, usted tiene que dejar de ver fútbol porque ya usted tiene un espíritu de pelota, como dijo un predicador por ahí, ¿cierto? No, mi hermano, son cosas secundarias, ¿cierto? Son cosas secundarias. Por supuesto que nuestra principal pasión tiene que ser el Señor Jesucristo. Cuando ya empezamos a discutir y usted, ¿cierto?, se empieza a poner rojo discutiendo porque uno es de Colo-Colo y otro es de la U, eso indica que hay algún problemita en el corazón y que a lo mejor, ¿cierto?, el fanatismo por el fútbol o por cualquier otra cosa o por la política, ¿cierto?, está tomando dominio de su corazón. Y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero, mi hermano, si es solamente un gusto, si es una entretención, si es algo, mi hermano, que no le va a desenfocar y a sacar, ¿cierto?, del Evangelio y de su amor por Jesucristo, entonces, mi hermano, eso no debería tener ningún problema. Por eso algunas personas, ¿cierto?, antiguamente podían caer en muchos errores y decir, ¿cierto?, los hermanos, los cristianos no usan barba. Por ejemplo, yo escuché expresiones, ¿cierto? Los cristianos no usan barba, los cristianos andan bien afeitados. Esas son cosas secundarias, son cosas secundarias. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos juzgar a un hermano, ¿cierto?, que llega a la iglesia con su barbita, ¿cierto?, y decir, oiga, usted, hay café, ¿no? Así, como broma, ¿cierto? Hay que afeitarse, ¿sí? Ya, bueno, pero no obligarlo en alguna manera, ¿cierto? Y decir, oiga, usted, porque tiene barba, usted no es cristiano. O los cristianos no deben ser así, ¿cierto? No deben hacer esto, no deben tener esto otro. Todas esas cosas, mi hermano, son legalismos, como se llaman. Son imposiciones humanas, mandamientos de hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ahora, como yo conversaba con un joven de otra iglesia que me decía, mi pastor nos dice que no, que nos afeitemos, que no tengamos barbita. Yo digo, mira, eso no es ningún problema, pero no van a pelear por eso. Si el pastor le dice, mire, no uses barbita, ¿en qué te va a afectar? Afeítate y no uses barba, no va a haber ningún problema, ¿ya? Porque nosotros no tenemos que causar divisiones, ¿cierto? Ni provocar divisiones. Yo le podría haber dicho al joven, mira, no, dile a tu pastor que eso no tiene nada que ver y dile que no, que qué sé yo, y discútele. No. Es algo, mi hermano, tan secundario que no cuesta nada, ¿cierto?, ceder en ese punto y decir, sí, no importa si no me voy a morir si no uso barba, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Tantas cosas, mi hermano, pero que se imponen, muchas veces cuando se imponen, ¿cierto?, en las iglesias, ahí está el peligro. Hace unos tiempos atrás yo le conversaba sobre unos folletos de los testigos de Jehová, que es muy interesante observarlo porque ellos quieren decir cosas con los dibujitos. Fíjese, cuando ellos representan a Jesús crucificado entre los dos ladrones. Una vez vi un folleto donde sale Jesús crucificado con los dos ladrones. Jesús no tiene ni bigote ni barba, y los dos ladrones tienen bigote y tienen barba. Entonces, aunque uno diga, no, es un detalle, a lo mejor se equivocaron, pero es muy notorio. O sea, lo que en el fondo están diciendo ellos, las personas, ¿cierto?, buenas, así se ven, ¿cierto?, afeitaditas, bonitos, ¿cierto? Y en cambio los malos no, los malos tienen
barba, ¿cierto? Bigote. Están dando un mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Y es con esas cosas con las que nosotros, ¿cierto? En esas imposiciones es las que tenemos que nosotros tener cuidado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Por cierto que es impropio, yo nunca voy a echar a nadie, mi hermano, si un hermano o una persona llega, por ejemplo, con la camiseta de Cobreloa a la iglesia, ¿ya? Por ejemplo. Pero es un poquito impropio y uno dice, bueno, como que nada que ver, como que se desubica el hermano, ¿cierto? Pero tampoco lo vamos a echar, ¿ya? Son ciertas cosas como de sentido común, ¿cierto? Son ciertas cosas de sentido común, como de ubicación, ¿cierto? Uno va a un matrimonio con la camiseta de Cobreloa, yo creo que no, ¿verdad? Son cosas, ¿cierto?, del lugar y de ubicarse, ¿ya? Y que no corresponden a nuestra cultura. O sea, uno cuando va a una iglesia, ¿cierto?, sea la iglesia que sea, uno por lo menos va con una camisita, ¿cierto?, algo, lo que sea, ¿cierto? A lo mejor una camisita cuadrillé, ¿cierto?, no, tal vez no una camisa formal, tal vez no va con vestón, pero algo más o menos adecuado, que se refiere al respeto que yo tengo en mi corazón por Dios y por el lugar al que voy, ¿ya? Ahora, insisto, si alguien llega por ahí, ¿cierto?, vestido así, yo tampoco lo voy a echar, ¿cierto? Pero mi hermano, se entiende que hay ciertas cosas que son de cierto sentido común. Dice el versículo 16, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, a este principio, quiere decir, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Según el apóstol Pablo, es el remanente. El apóstol Pablo habla del remanente, ¿ya? ¿Cuál es el remanente? Son aquellos judíos, son aquellos, ¿cierto?, israelitas, que lo son, dice, en lo interior. El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice, el verdadero israelita es el que lo es en lo interior, no en la carne. Y la circuncisión, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, no es la que se hace con mano en la carne, sino la que hace el Espíritu Santo en el corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, el verdadero israelita es el que es hijo de Abraham por la fe. También hablamos de eso en la carta a los Gálatas, ¿cierto? El que tiene la fe de Abraham. Dice, Abraham fue justificado por creer en el Señor. Nosotros, si creemos lo mismo que Abraham, entonces somos hijos del creyente Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Israel de Dios. ¿Cuál entonces es el Israel de Dios? Es todo aquel que tiene la fe de Abraham. Seamos judíos o no seamos judíos, si tenemos, ¿cierto?, esa misma fe, esa misma confianza en que el Señor es nuestro Salvador, entonces, mi hermano, somos el Israel de Dios, la iglesia. Versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Las cicatrices, los azotes que él sufrió, las cosas, ¿cierto?, las persecuciones que él tuvo, los golpes. ¿Por qué tuvo esos golpes, Pablo? ¿Por qué él fue castigado con latigazos? Por causa del Evangelio de Cristo. Por eso que esas marcas, esas cicatrices que él llevaba en su cuerpo, eran las marcas del Señor Jesús, las marcas del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Esas marcas que los judaizantes, esos falsos maestros que estaban circuncidando a los hermanos, nunca iban a tener, porque ellos nunca iban a tener ningún problema con los judíos. Ellos nunca iban a ser perseguidos porque les caían bien. Pablo no les caía bien, por lo tanto, ¿qué recibía? Azotes. Jesús tampoco le caía bien a los judíos. ¿Qué recibió? Azotes y una cruz.
y una corona de espinas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, tenga el Señor misericordia. Esas son las marcas del Señor Jesús. No significa, algunos han interpretado de que Pablo era un estigmatizado. Algunos vio una película que se llama Estigmata. Se supone que es una especie de fenómeno sobrenatural, que a algunas personas de la nada le aparecen las mismas marcas, las mismas cicatrices y las mismas heridas que tuvo Cristo. Eso es una creencia, mi hermano, popular, que está avalada por la Iglesia Católica, y se dice que en la historia algunas personas que eran muy religiosas, muy cercanas a Dios supuestamente, eran las que les salían estas marcas, y cuando las veían tenían las mismas cicatrices de Cristo en las manos, en los pies, el agujero en los costados. Es una creencia, mi hermano, es una creencia, no es algo real. Y algunas personas, ¿cierto?, creen que Pablo era esto, Pablo era un estigmatizado, que tenía las marcas del Señor Jesús, que esto era literal, pero no es así. Las marcas del Señor Jesucristo se refiere él al castigo, a la persecución y a los sufrimientos que él soportó por el Señor Jesucristo. Y en el versículo 18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esto, mi hermano, es muy grande, porque Pablo se pasó toda la carta hablando de que nosotros éramos, ¿cierto?, y teníamos la salvación y teníamos esta filiación como hijos de Dios solamente por la gracia de Dios, pero que habían algunos que estaban tratando de apartarnos de la gracia de Dios, que habían algunos que estaban diciendo: si ustedes no hacen esto, no son cristianos, no son salvos, tienen que hacer esto para ser salvos. Y Pablo en un momento, ¿cierto?, les dice con mucha fuerza, con mucho carácter, les dice: si ustedes hacen eso, ustedes están despreciando a Cristo. Si ustedes desechan, dice, la gracia, ustedes han despreciado a Cristo. Si ustedes hacen eso y se convierten en ellos y se hacen como los judíos, si ustedes se hacen los religiosos, si ustedes se convierten por fuera en hombres religiosos, en personas religiosas, ustedes se han desligado de Cristo, de la gracia han caído. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que este versículo sella de una manera tan hermosa. Dice: hermanos, no se aparten. Hermanos, no crean en otra cosa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, esperando, ¿cierto?, que haya quedado, ojalá, lo más claro posible, que no nos confundamos tampoco, que no malinterpretemos algunas cosas. Todo tiene que estar en su justa medida, y que la gracia del Señor haya podido, ¿cierto?, darnos el entendimiento necesario.